Illuminati y masones, navegando en las aguas del secretismo. Bienvenidos, apreciados oyentes, a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Soy su anfitrión, y en esta ocasión, nos zambulliremos en las profundidades de un tema que ha cautivado, intrigado y, en ocasiones, asustado a generaciones a lo largo de la historia. Estoy hablando, por supuesto, de las organizaciones secretas y el poder del misterio. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha sentido fascinada por lo desconocido, ya sea en cuentos alrededor de una fogata o en los titulares virales de las redes sociales. Siempre ha habido relatos de grupos enigmáticos que operan desde las sombras, moldeando el destino del mundo según su voluntad. Pero, ¿qué impulsa esta fascinación? ¿Es simplemente nuestro amor por una buena historia o hay algo más profundo en juego? Estas organizaciones, envueltas en leyendas y mitos, han jugado un papel crucial en cómo percibimos las estructuras de poder, influencia e incluso historia. Algunas personas argumentan que estas sociedades han sido responsables de grandes eventos históricos, mientras que otras simplemente las ven como ficciones exageradas por aquellos que buscan explicaciones en lo incomprensible. Hoy, comenzaremos este viaje explorando la naturaleza de nuestra fascinación. Juntos, descubriremos cómo estas organizaciones, reales o ficticias, se han arraigado en nuestro imaginario colectivo. Más adelante, nos sumergiremos en la historia y orígenes de los famosos Illuminati, la influencia y legado de los masones, y las legendarias hazañas de los caballeros templarios. Además, como este es Ideas, no podríamos dejar de lado la tecnología. Analizaremos el rol de la inteligencia artificial en este misterioso mundo y cómo puede influir o ser influenciada por estas sociedades secretas. Exploraremos otras organizaciones que quizás no sean tan conocidas pero que igualmente han capturado la imaginación de muchos. Y, por supuesto, nos adentraremos en la psicología detrás de las teorías de conspiración, para entender qué las hace tan irresistibles. Así que, queridos oyentes, prepárense para un recorrido apasionante, lleno de secretos, misterios y tecnología, mientras desentrañamos juntos las verdades y mitos de las organizaciones secretas en este episodio de Ideas. Acompáñenme en esta aventura, pasando del amplio telón de fondo que nos ofrece la fascinación humana por las sociedades secretas. Es hora de sumergirnos en uno de los nombres más icónicos y controvertidos en la historia de estas organizaciones, los Illuminati. Este grupo, cuya mención puede evocar imágenes de cultos oscuros, celebridades y control global, tiene en realidad orígenes mucho más modestos y concretos de lo que las teorías contemporáneas podrían sugerir. Los inicios de los Illuminati nos llevan de regreso a Baviera, en el siglo XVIII, fundados en 1776 por Adam Weishaupt. Su propósito original era promover ideales de ilustración, libre pensamiento, resistencia al abuso de poder y oposición a la interferencia religiosa en asuntos de gobierno. Lejos de la idea de un grupo siniestro y omnipotente, estos Illuminati bárbaros eran en realidad académicos y pensadores progresistas que se reunían en secreto debido a la naturaleza conservadora de la sociedad en ese momento. Sin embargo, es interesante observar cómo un grupo con raíces tan profundamente arraigadas en ideales ilustrados se ha entrelazado, a lo largo del tiempo, con teorías de conspiración que sugieren una búsqueda de control mundial. Parte de esta transformación se debe a la supresión del grupo por el gobierno bávaro a finales del siglo XVIII. Esta supresión y disolución oficial dio paso a especulaciones y rumores. ¿Realmente se disolvió el grupo o simplemente se sumergió aún más en las sombras? El salto de los Illuminati desde los círculos académicos de Baviera a la cultura popular global es un testimonio del poder de la narrativa y la fascinación con lo desconocido. Con el auge de la tecnología y, más recientemente, de las redes sociales, la idea de los Illuminati ha sido reimaginada, retorcida y ampliamente difundida. Ahora, es común escuchar teorías que implican a celebridades, líderes mundiales y eventos globales, todos supuestamente bajo la influencia de esta organización. Diferenciar la ficción de la realidad en este caso es fundamental, pero también es esencial entender cómo y por qué ciertas ideas ganan tracción en nuestra sociedad. A medida que continuamos este episodio, descubriremos cómo otros grupos, como los masones y los templarios,
han dejado huella en la historia y en la imaginación popular, y cómo, en esta era de información, la tecnología e inteligencia artificial juegan un papel en nuestra percepción y comprensión de estas organizaciones. Entonces, mientras avanzamos, les invito a mantener una mente abierta y crítica. No todo es lo que parece, y en el mundo de las sociedades secretas, la línea entre la realidad y la ficción es, a menudo, sorprendentemente delgada. Adentrándonos más en el tejido de estas sociedades secretas, llegamos a otro nombre que ha persistido a través de los siglos y que ha generado tanta fascinación como malentendidos: los masones. Al igual que los Illuminati, los masones son otra sociedad que ha sido envuelta en mitos y teorías conspirativas. Pero, ¿quiénes son realmente los masones? ¿Son constructores, como sus raíces sugieren, o hay algo más siniestro detrás de sus puertas cerradas? El origen de la masonería nos remonta a las logias de constructores de la Edad Media. En Europa, estos gremios estaban formados por albañiles y constructores, conocidos como masones, que viajaban por el continente trabajando en la construcción de catedrales y otros grandes edificios. Con el tiempo, a medida que la necesidad de habilidades de construcción especializadas disminuyó, la masonería comenzó a evolucionar hacia una organización más simbólica que literal. Los masones modernos ya no están centrados en la construcción física. En cambio, hablan de construir un templo interior, refiriéndose al desarrollo personal y espiritual de sus miembros. Promueven valores como la fraternidad, la caridad y la búsqueda de la verdad. Sin embargo, dada su naturaleza discreta y sus rituales ceremoniales, muchas personas han llegado a sospechar de sus verdaderos objetivos. A medida que la masonería se expandió globalmente, su influencia se sintió en la política, los negocios y la cultura. No es raro escuchar que presidentes, empresarios influyentes y otras personalidades públicas han sido masones. Esto, por supuesto, ha alimentado las teorías de conspiración que sugieren que controlan eventos mundiales desde las sombras. Pero, como siempre, es vital separar la ficción de la realidad. Aunque es innegable que algunos masones han ocupado posiciones de poder, atribuir a la masonería un plan maestro de control global es una simplificación excesiva. En la era moderna, con la irrupción de la tecnología, la masonería, como muchas otras tradiciones, ha tenido que adaptarse. Si bien las logias tradicionales todavía existen y operan, la era digital ha influido en la forma en que se comunican y presentan al mundo. Algunas logias han adoptado plataformas en línea para conectarse con miembros jóvenes y mantenerse relevantes en el siglo XXI. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial con todo esto? Imagina utilizarla ya para analizar vastos volúmenes de literatura masónica, descifrando patrones y ofreciendo insights sobre su evolución a lo largo del tiempo. O, quizás, emplear algoritmos para desentrañar los mitos de la realidad, permitiéndonos obtener una visión más clara y objetiva de estos grupos. A medida que avanzamos en nuestro viaje a través de las sociedades secretas, nos encontraremos con guerreros, leyendas y mucho más. Pero es esencial mantenernos objetivos y recordar que, detrás de cada mito y leyenda, hay una historia real esperando ser descubierta. Así que, mientras nos preparamos para explorar el intrigante mundo de los templarios, te invito a que sigas cuestionando, aprendiendo y, sobre todo, construyendo tu propio templo interior de conocimiento. Moviéndonos de las logias masónicas y las intrigantes ceremonias que las acompañan, nos zambullimos en las profundidades de la Edad Media, donde nace una de las organizaciones más fascinantes y enigmáticas, los Caballeros Templarios. Su historia está salpicada de valentía, fe, traición y, por supuesto, una buena dosis de leyendas y misterios que siguen cautivando a muchos hasta el día de hoy. Los Templarios, oficialmente conocidos como la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, fueron fundados en 1119, poco después de la Primera Cruzada. Aunque originalmente eran un pequeño grupo de monjes guerreros dedicados a proteger a los peregrinos en su viaje a Tierra Santa, rápidamente ganaron favor y riqueza, convirtiéndose en una de las organizaciones más poderosas de la cristiandad. Pero, ¿qué convierte a los templarios en una figura tan apasionante para la historia y la imaginación colectiva? Bueno, para empezar, eran guerreros y monjes, una combinación bastante inusual. Juraban votos de pobreza, castidad y obediencia, al mismo tiempo que se
combate y defendían con fiereza los territorios cristianos en Tierra Santa. Sin embargo, su destreza en el campo de batalla no era lo único que los destacaba. Los templarios también eran innovadores financieros. Establecieron un sistema temprano de banca y crédito que permitió a los peregrinos depositar sus bienes en Europa y retirar fondos en Tierra Santa. Este sistema, junto con sus otras empresas comerciales, los hizo increíblemente ricos y con la riqueza vino el poder y la envidia. El declive de los templarios es tan dramático como su ascenso. En 1307, muchos templarios en Francia fueron arrestados por orden del rey Felipe IV, acusados de herejía, idolatría y otros crímenes. El viernes 13 de octubre de ese año, una fecha que ha quedado infamemente asociada con la mala suerte, la purga comenzó. Eventualmente, en 1312, la orden fue disuelta por el Papa Clemente V, pero, como sucede con muchas organizaciones poderosas, la desaparición de los templarios dio lugar a numerosas teorías y leyendas. Algunos creen que lograron esconder un tesoro vasto e invaluable, que aún está por descubrir. Otros sostienen que poseían el Santo Grial o incluso conocimientos esotéricos transmitidos desde la antigüedad. Aunque muchos de estos relatos son probablemente ficticios, alimentan la fascinación por la orden y sus misterios. Y hablando de misterios, en nuestra próxima sección, exploraremos cómo la inteligencia artificial podría arrojar luz sobre estos enigmas históricos. ¿Podría la IA ayudarnos a descifrar la ubicación del supuesto tesoro templario o a entender mejor sus prácticas y rituales? No te vayas, porque el mundo de las organizaciones secretas está a punto de chocar con la tecnología moderna en formas que nunca imaginaste. Adentrándonos en el fascinante cruce entre tecnología y misterio, llegamos a uno de los puntos más intrigantes de nuestro recorrido, la intersección entre inteligencia artificial y organizaciones secretas. ¿Existe realmente una conexión tecnológica? Vamos a descubrirlo. Hoy en día, la inteligencia artificial, IA, es una herramienta poderosa que ha penetrado en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde asistentes virtuales y recomendaciones de música, hasta diagnósticos médicos y conducción autónoma. Pero, ¿cómo se relaciona esto con las organizaciones secretas? Empecemos por el uso de la IA como herramienta de desciframiento. Las organizaciones secretas han utilizado códigos y cifrados durante siglos para proteger sus comunicaciones y conocimientos. Con la potencia de la IA, los investigadores ahora tienen una nueva arma para intentar desentrañar estos misterios. Mediante el análisis de patrones y la capacidad de procesar vastas cantidades de información a velocidades increíbles, la IA puede ayudarnos a descifrar documentos antiguos o identificar conexiones previamente inadvertidas entre hechos, lugares y personas. Más allá del desciframiento, la IA también tiene el potencial de ser una herramienta increíblemente útil para las mismas organizaciones secretas. Imaginemos por un momento una sociedad secreta en el mundo moderno que desea operar en las sombras del ciberespacio. La IA puede ser utilizada para crear redes de comunicación seguras, detectar y contrarrestar amenazas cibernéticas, e incluso para realizar operaciones de desinformación, amplificando ciertos mensajes mientras oculta otros. Sin embargo, esta conexión tecnológica no se limita a la operación encubierta. Hay quienes especulan que, en un giro futurista de la trama, algunas de estas organizaciones podrían estar interesadas en el desarrollo de IAs avanzadas para lograr sus objetivos a largo plazo, ya sea consolidando el poder, adquiriendo riqueza o incluso, según las teorías más extravagantes, controlando la conciencia global. A medida que la tecnología avanza, las barreras entre lo que es posible y lo que es ciencia ficción se vuelven cada vez más borrosas. Es tentador pensar en la IA como una herramienta de sociedades secretas, ya sea desentrañando sus misterios o formando parte de sus arsenales modernos. Por supuesto, mientras especulamos sobre estas posibilidades, es crucial recordar la importancia de diferenciar entre la realidad y la ficción. A medida que exploramos otras organizaciones y teorías en los siguientes segmentos, la IA nos ofrecerá una lente útil para analizar y comprender la compleja red de historias y realidades que rodean a estas enigmáticas sociedades. Prepárense, porque a continuación, navegaremos por otras organizaciones que han capturado la imaginación colectiva, como la Orden Rosacruz y Skull and Bones, y veremos cómo la línea entre
entre la realidad y la ficción puede ser aún más delgada de lo que pensamos. Sigamos adelante. Ahora, mientras continuamos este viaje a través del velo del secretismo y la influencia, llegamos a organizaciones que, si bien no son tan conocidas como los Illuminati o los Templarios, han dejado huellas profundas en la historia y la cultura popular. Vamos a adentrarnos en el misterioso mundo de otras organizaciones, de lo ficticio a lo desconocido. Comencemos con la Orden Rosacruz. Esta fraternidad esotérica ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los años. Originaria del siglo XVII, se decía que sus miembros eran adeptos en artes ocultas, alquimia y ciencias secretas. Al igual que otros grupos, han sido envueltos en teorías de conspiración que sugieren que tienen influencia en eventos mundiales y que poseen conocimientos místicos. Lo que es particularmente fascinante sobre los Rosacruces es cómo han influido en la literatura y el arte, siendo mencionados en obras de autores tan renombrados como Humberto Eco y Jorge Luis Borges. En cuanto a Skull and Bones, tal vez lo hayan escuchado en relación con la Universidad de Yale en Estados Unidos. Es una sociedad secreta estudiantil, fundada en 1832, conocida por su misterio y sus miembros influyentes, que incluyen a presidentes y otras figuras destacadas. Las teorías de conspiración sugieren que este grupo tiene una influencia significativa en la política y las finanzas estadounidenses, aunque, como siempre, es esencial separar el mito de la realidad. Ahora, estas organizaciones, al igual que muchas otras, han sido retratadas en la literatura y el cine, ampliando aún más su leyenda. Desde novelas de aventuras hasta películas de suspense, estas sociedades han sido representadas como guardias de antiguos secretos, manipuladores de poder o, en ocasiones, guardianes de la humanidad. Lo fascinante es cómo la línea entre ficción y realidad a menudo se desdibuja, llevándonos a preguntarnos qué es verdad y qué es invención. La tecnología moderna, y especialmente la inteligencia artificial, ofrece herramientas que pueden ayudarnos a desentrañar estos misterios. Por ejemplo, la IA puede analizar textos antiguos, rastrear conexiones entre miembros y eventos, o incluso, modelar patrones de comportamiento basados en la información disponible. Sin embargo, al hacerlo, también nos enfrentamos a otro desafío, la propagación de desinformación. En la era digital, las teorías de conspiración pueden difundirse como reguero de pólvora. Aquí es donde el siguiente segmento se vuelve crucial. Nos sumergiremos en la psicología detrás de las teorías de conspiración y cómo la tecnología ha influido en su propagación. Pero, antes de avanzar, reflexionemos un momento. ¿Cuánto de lo que creemos sobre estas organizaciones es real y cuánto es producto de nuestra imaginación? La respuesta a esa pregunta podría ser más complicada de lo que parece. Y, mientras nos adentramos en el mundo de la psicología, recordemos mantener una mente abierta y crítica, porque, después de todo, la verdad a menudo es más extraña que la ficción. Adentrándonos más en el laberinto del misterio que envuelve a las organizaciones secretas, llegamos a uno de los aspectos más intrigantes, la psicología detrás de las teorías de conspiración. ¿Por qué nos sienten tan atraídos estos relatos? ¿Cómo han logrado entrelazarse tan profundamente en el tejido de nuestra sociedad? Y más importante aún, en una era dominada por la inteligencia artificial y las redes sociales, ¿cómo distinguen las personas entre lo que es verdadero y lo que es producto de imaginaciones desbordantes? Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos buscado patrones en todo. Este instinto, que en su origen tenía fines de supervivencia, nos ha llevado a ver conexiones, incluso cuando no existen. Las teorías de conspiración son el producto directo de esta tendencia. Nos ofrecen respuestas simples y directas a preguntas complejas. Nos dicen que hay fuerzas, generalmente ocultas y malévolas, que controlan los eventos del mundo. Estas teorías nos dan la sensación de que estamos en el saber, que somos parte de un grupo exclusivo que ha visto más allá del engaño. Pero hay más en esta atracción que una simple búsqueda de patrones. Las teorías de conspiración también se nutren de nuestra necesidad de pertenecer y de nuestra desconfianza hacia las autoridades. En una época donde la desinformación es rampante y donde cada vez es más difícil discernir la realidad de la ficción, estas teorías ofrecen un refugio, un sentido de comunidad para aquellos que sienten que el mundo los ha dejado atrás. Las redes sociales y la inteligencia artificial han jugado un papel fundamental
fundamental en la propagación de estas teorías. Algoritmos diseñados para maximizar la participación nos muestran contenido que es probable que nos agrade o provoque, creando cámaras de eco donde solo escuchamos voces que refuerzan nuestras creencias preexistentes. Así, alguien que cae en una teoría de conspiración puede encontrarse rápidamente rodeado de información que la respalda, mientras que las voces disidentes son silenciadas o marginadas. Por supuesto, la IA no es en sí misma culpable. Estas herramientas solo amplifican tendencias humanas ya existentes, pero nos enfrentan a nuevos desafíos en nuestra lucha contra la desinformación. La IA puede, y de hecho lo hace, crear deepfakes, vídeos o audios manipulados que son casi indistinguibles de la realidad. En manos equivocadas, estas tecnologías pueden darle nueva vida a teorías de conspiración, proporcionando pruebas que parecen irrefutables. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? La solución no es sencilla. Necesitamos educación, alfabetización mediática y digital, y una comprensión profunda de nuestras propias psicologías. Es vital que cuestionemos, que no tomemos todo lo que vemos o escuchamos como la verdad absoluta. A medida que avanzamos hacia el final de este episodio, nos centraremos en cómo la era de la información ha cambiado nuestra percepción de estas organizaciones y qué futuro nos espera en términos de secretismo, poder y tecnología. Porque, después de todo, el conocimiento es poder, y en manos correctas, puede ser una herramienta poderosa para el bien. Ahora que hemos desentrañado los misterios de las organizaciones secretas, analizado el papel crucial de la tecnología y la psicología en nuestra percepción de estas, nos encontramos al final de nuestro viaje con una serie de reflexiones. Estamos en una era sin precedentes. La era de la información ha cambiado radicalmente cómo interactuamos con el mundo, cómo consumimos información y cómo discernimos entre la realidad y la ficción. El acceso casi ilimitado a la información que disfrutamos hoy es una espada de doble filo. Por un lado, nunca ha sido tan fácil educarse, aprender y conectarse con diferentes culturas y puntos de vista. Pero al mismo tiempo, este diluvio de información ha hecho que sea más difícil que nunca filtrar y distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Las organizaciones secretas, con sus historias envueltas en misterio y especulación, son un claro ejemplo de cómo las narrativas pueden ser moldeadas y alteradas en la era digital. Lo que antes se susurraba en rincones oscuros, ahora se grita en las redes sociales, y lo que antes se consideraba una teoría marginal puede volverse mainstream con la velocidad de un clic. Sin embargo, hay algo positivo en todo esto. Tenemos la oportunidad, ahora más que nunca, de ser críticos con la información que consumimos. La IA, que ha sido tanto una herramienta para la propagación de desinformación como una aliada en la búsqueda de la verdad, puede ayudarnos a encontrar patrones, a analizar grandes cantidades de datos y a desentrañar misterios que han perdurado durante siglos. El futuro nos espera con un sinfín de posibilidades. El secretismo, el poder y la tecnología continuarán entrelazados en una danza compleja, pero con la educación, la alfabetización digital y una dosis saludable de escepticismo, podemos navegar este nuevo mundo con confianza y curiosidad. Con esto, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Ha sido un viaje apasionante y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Si les ha gustado este episodio y quieren apoyar nuestro trabajo, por favor consideren hacerlo en nuestro Patreon. Cada contribución nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. También, no olviden suscribirse en YouTube, Spotify y sus plataformas de podcasts favoritas para no perderse ningún episodio de Ideas. Sigamos explorando juntos las ideas que moldean nuestro mundo. Hasta la próxima.